Pues estaba más buena la plática aquí fuera de cámara que en cámara, maestro. ¿Cómo está? Oiga, la semana pasada no lo tuvimos, lo extrañamos aquí, pero ya está aquí de nuevo. No, encantado. Para mí, como yo te platico, es una terapia venir aquí a platicar un poquito de la historia y sobre todo darle vida a la historia de Río Verde y Ciudad Fernández. Por supuesto. Oiga, nunca habíamos tocado aquí el tema de don Eugenio Verástegui y Obregón, ¿no? Un historiador, cronista, escritor de su entorno, ¿no? Ya no hay gente como él. No, fíjate que don Eugenio escribía por vocación. Sí. No le pagaba, es más, él tenía, yo lo conocí, bueno, casi todo el mundo, los que estamos a la mejor, lo conocimos, y créeme que él escribía por vocación. Él, inclusive un libro que escribía, no le gustaba una palabra, volvía a hacer todo completamente, todo lo que es otra vez el libro. No, tenía una máquina de escribir muy viejita, me llama la atención porque el día que yo fui a verlo, le dijo, oiga, uno viene, puta, pues cómprese una maquinita más buena. Dijo, ¿para qué quiero una máquina más buena si cumple con lo que yo quiero? Todavía con esa letra de aquella época, por ejemplo, que letra tipo árabe, así media rara en la máquina de escribir. Inclusive tenía otra máquina de escribir y decía, si se me llega a descomponer esta, tengo esta preparada. Tengo la otra. Sí, porque una de las cosas, yo a veces me duermo 3, 4, 5 de la mañana y mientras yo me agarre a escribir y a escribir, no hay ningún problema, y a crear mi imaginación. ¿Y cómo fue? Permítame que le platique más de forma personal. Usted llega a Río Verde por allá de finales de los 70, nos dijo. Sí. ¿Y en cuánto tiempo le costó enterarse de la existencia de don Eugenio Verástegui? Fíjate que ni mucho tiempo, porque él era un devoto, él va casi todo, 2 veces iba a la iglesia, en la mañana y en la tarde. Entonces era muy fácil encontrarlo, ¿sí? En aquel tiempo que yo llegué a Río Verde, pues nos lo encontrábamos, inclusive platicábamos con él. Uh-huh. Mucha gente muy amable, o sea, no tengo nada que una persona accesible del tema que tú le quisieras platicar, de geografía, de historia, de sociología, de antropología, de psicología. Él tenía plática de todo. ¿Por qué? Porque dice, él platicaba, inclusive a mucha gente nos llegó a platicar. Ah, mira, pues aquí está fuera de la iglesia. Sí, ahí está. Mira, está con Juvenal Martínez Lara. Oye, doña Dabadí, bien guapa. María de Jesús Ramírez Dabadí con su mamá. Estoy seguro de su mamá, la de al lado, ¿no? Cómo no, muy elegante siempre las señoras. Digo, la pusimos ahí porque como mencionó la iglesia usted, dijo, pues ahí estaba en la iglesia. Sí, y algo curioso, por ejemplo, don Eugenio era pariente de María Jesús Ramírez Dabadí. Sí. No me acuerdo si eran primos segundos o primos hermanos de la mamá de María de Jesús, ¿sí? Porque el papá de María de Jesús trabajaba en la hacienda del Jabalí. Él era el que se encargaba de los libros y que todo estuviera en orden, cuánto se tenía que pagar, cuánto se ganó el año pasado, cuánto se ganó el año antepasado. Entonces el papá de María de Jesús era ahora sí que el contador de la hacienda del Jabalí, o la hacienda del Rosario, que en aquel tiempo era de la señora Inés Navarro. Sí. Inés Navarro, y entonces algo tenían que ver por ahí ellos de familiares, fíjate. De las confianzas de la mamá de María Jesús Ramírez Dabadí, y se decían primos inclusive, Sí. Literalmente se encontraban en la iglesia donde se encontraban, se decían primos, ¿verdad? Se querían muchísimo. Oye, volviendo al tema de cómo lo contactó, cómo lo conoció, síganos platicando. Sí, una vez fíjate que se sucedió, había un señor que era periodista, ahorita me voy a acordar, que vivía ahí por la Victoria, que fue cronista de Río Verde también, inclusive, el de las últimas noticias. Sí, don Joluchava. Don Joluchava. Por él, fíjate, por él tenía ahora sí tenía, como vendía el periódico en la plaza, y él se sentaba a leer el periódico de lo que publicaban, por ejemplo. Y algunas publicaciones que se hicieron en ese tiempo, el señor periodista se encargaba de publicarlos en aquel tiempo, creo que era el Heraldo. Sí, el Heraldo. ¿El Heraldo era? Sí. Él se le encargaba de ayudarle para que la gente conociera el pensamiento, porque al final de cuentas todo estaba escrito en prosa. Era el pensamiento nato de don Eugenio Verástegui. Le publicaban en el Heraldo. Sí, en el Heraldo. Y inclusive, si tú ibas, por ejemplo, platíqueme un poquito, vente mañana te voy a hacer un escritito, y te regalaba a ti el escrito. ¿Entiendes? De muchas escuelas, yo me acuerdo, por ejemplo, de Marta Gallegos Briones. Una vez fuimos a verlo, él murió en el 84, parece que en abril del 84, y fuimos a buscarlo, y créeme que le dijo, no se preocupe, maestra, yo le llevo el escrito de cómo está aquí lo de la escuela, que antes era un hospital, y que el doctor, bueno, y le llevó efectivamente, inclusive por ahí los que se quedaron los que conservaron la documentación de doña Marta Gallegos, mi maestra, bueno,
ahí iba ese escrito de don Eugenio. O sea, exclusivamente para ella. Regalitos a diestra y Sí, siniestra de don Eugenio. Sí. Y así como, por ejemplo, como Marta Gallegos Briones, había muchos, por ejemplo, estaba, Ramírez era muy amigo del señor veterinario que fue presidente municipal, Aburto, sí, Alfredo Aburto, muy amigo también de él, fíjate. Y Alfredo Aburto le dijo, oye, platíqueme un poquito de la casa vieja, por ejemplo, de donde estaba Namex. Y él platicaba de cómo estaba la casa vieja. O del Santander, del Hotel Santander, inclusive él hacía escritos, por ejemplo, en aquel tiempo, y regalaba los escritos, él no te los vendía. Y tenía muy buena memoria, tenía muy buenas fuentes bibliográficas. Sí. ¿Por qué este legado? Porque es un legado el de don Eugenio. Fíjate que, por ejemplo, él se metía, bueno, según lo que platicábamos anterior, ya de muy grande, ya se le dificultaba un poquito, pero conoció perfectamente todos los libros de bautizos y de funciones en la iglesia, por ejemplo, que data desde Puch. Desde sí, 1700 a lo mejor, igual así que en Ciudad Fernández. Así es. Se metía mucho en las iglesias, inclusive se iba a San Luis, inclusive él nació en San Luis Potosí va con el siglo XIX, 1900 nació, y él se metía mucho en los archivos, inclusive, por ejemplo, en Rayón, en Cárdenas, por ejemplo, en las presidencias municipales en aquella época, él se metió mucho en los archivos para conocer la realidad de cómo era la sociedad de aquella época, cómo se vestían, qué comían, qué les faltaba, cuáles eran sus antecedentes históricos, inclusive algo de arqueología, de antropología. Él andaba a todos esos rumbos, fíjate. Y de rey, porque él no tenía que... Bueno, yo no le conocí carro, y yo le pregunté, dijo, yo nunca tuve carro. Sí, tuve carros prestados, dice, claro, de mis hermanos, de Bernardino, por ejemplo, de Paulo, por ejemplo, o de mi hermana María, que tenían carros, yo no tenía carros, me los prestaban. Eso platicaba él. Siento que, esperemos no afectar su imagen, espero no afectarla con este comentario, pero se preocupaba por lo realmente importante él, ¿no? Por preservar este legado, por compartir sus conocimientos, porque, por ejemplo, ahí en algunas fotografías que lo vemos hasta un poquito hasta desaliñado, ¿no? Perdón por ese comentario, maestro, no sé si sea correcto o no mi percepción, pero ¿no? Como que no le... Y hay gente que así va por la vida, digo, que no le interesa mucho esa cuestión de la imagen o de, no sé, ¿sí o no? Es muy cierto, o sea, él tenía su propio pensamiento y la gente que lo conoció, pues sabemos quién es la realidad. La verdad es hija de Dios. Él vivió muchos años solos, ahí en la calle Victoria, por ejemplo, tenía su casita, inclusive no sé qué se hizo después de la casa esa, pero ahí tenía su casita, tenía muchísimos libros, escribió muchos libros, sí. Inclusive ni él mismo, porque le preguntaba yo una vez, oye, ¿cuántos libros ha hecho? Dijo, pues no sé, dijo, yo creo que he hecho muchos, dice, pero no he dejado de escribir. ¿Y a los cuántos años empezó usted a escribir? Dijo, dice, de que andaba yo en los barcos. Yo trabajé en los barcos, por ejemplo, petroleros, inclusive también Tampico, en Madero. Y en aquel tiempo estamos hablando a lo mejor del 1938, 30 y tantos, ¿verdad? Él se iba a conocer, no a conocer el mundo porque tenía las rutas del barco que tenía él, pero sí, él vivía en el barco escribiendo. Si yo a veces se me olvidaba comer. De hecho, mi complexión siempre ha sido muy delgada. Bueno, pues estuve mucho más delgado. Más delgado todavía. Sí, por estar escribiendo, por pasarme las noches en vela escribiendo lo que se me venía a la imaginación, como hubo libros como El Huerfanito, por ejemplo, ¿verdad? Como El Reloj de la Parroquia, por ejemplo. Se sentó un día, dice que se sentó un día ahí en la iglesia y estuvo ahí, se metió a buscar cómo llegó ese famoso reloj a la iglesia estamos hablando de 1900, pasadito, ¿me entiendes? Y empezó a escribirlo. Dice que duró 3 noches sin dormir escribiendo parte nada más de ese libro del reloj de la iglesia, o El Huerfanito, muchos libros. Dicen que escribió más de 40 libros, ¿verdad? ¿Dónde están? Eso es lo que sería bueno, interesante saber, ¿dónde están todos esos libros? ¿Quién los tiene para publicarlos? Inclusive a mí me encantaría que se hiciera, ahora sí que se hiciera un homenaje y que estuvieran toda la familia, por ejemplo, de Eugenio Verástegui, lo que es María Verástegui, Agustín Verástegui, Doroteo Verástegui, Pablo Verástegui, la familia de Bernardino Verástegui, pues doña Inesita, no sé si te acuerdas de Inés. Sí, no, por supuesto, pues muchos años ahí en Eres Potosinos, ¿no? Sí. Toda la vida ahí con el archivo histórico ese eterno, ¿no? De Río Verde. Encantadora igual, de una lectora 100%, que se hiciera una especie de la familia Verástegui. Vas de cuenta como ahora vemos que los familiares de Pancho Villa y que los familiares de Obregón, bueno, pues también familiares de Eugenio Verástegui.
Pero la gente Sí. se pregunta, oye, ¿y cómo le nació al hombre eso de...? Bueno, él tenía un tío que se llamaba Gonzalo Verástegui, que le llamaban el poeta de la montaña. De ahí nace y dicen que su bisabuelo también escribía, ¿verdad? Así Hay es. algunos relatos. Pues la verdad es que, maestro, todo esto que nos está diciendo, pues nos llena los oídos y también nos da pues, la ruta de lo que tenemos que hacer aquí en este noticiero. Eso que está diciendo usted, yo en los últimos, fíjese, en los últimos 20 años, ha habido un homenaje en forma, en serio, de don Eugenio Verástegui. ¿No? Y yo no sé si los 20 años anteriores, o sea, desde que murió, haya habido un homenaje a esta persona que como él no va a haber otro. No creo que no ha nacido otro igual. No, y bueno, no me gustan las comparaciones porque en la historia no debe de existir comparaciones. Sí, claro. Por un hombre que tuvo todo, ¿me entiendes? Y no le importó el dinero porque inclusive vivió en una casita muy pequeña. Sí. Y la familia de él, todos don Bernardino, doña María, don Pablo, don Agustín, por ejemplo, todos ellos vivían en la calle de los Potosinos, todo lo que es la de la vía, ahí estaba. Ahí estaban. Y aparte creo que él nunca cometió el error de meterse a la política. Era político. Pero un político se puede decir sí y no porque no le gustaba manifestarse. Sí, o sea, no, obviamente. No. Él era un intelectual. Se puede decir, fíjate que la palabra adecuada es intelectual. Sí. Su intelecto era muy amplio en todos los sentidos. Así es. Llámale como se llame. Si vas a hablar del tema que tú quieras. Y si hablamos, por ejemplo, de su mamá y su papá, su papá se llamaba José María Verástegui Suárez. Y su mamá se llamaba doña María Inés Navarro. Uh-huh. Ellos fueron los dueños de la hacienda del Cabalí. Pero ellos cuando no querían, pues ahora sí que lo de ellos no fue la hacienda, porque ya hubo la expropiación de tierras, menos. Pero se conservaron todas las propiedades. Todavía algunos de sus hermanos siguen conservándolas, de los bisnietos de la familia Verástegui Navarro. Todavía siguen conservando. La de los Potosinos. ¿Te acuerdas de un amigo que tenía yo? Bueno, ya murió, Estrella Verástegui. Sí, claro. Por ejemplo, bueno, gran propiedad, ahí tiene un pedacito de una verdad, bueno, no tuvo hijos, pero ahí está su legado ahí del señor, o don Bernardino. Hablar de don Bernardino está interesante. ¿Es hermano de él? ¿Hermano o tío? De él es hermanito. Hermanito. Que también tiene su historia, ¿no? Sí, y fíjate que poca gente la conoce. Era también igual que don Eugenio, sí. Pero don Eugenio es en cuestión literaria. Ajá. Y don Bernardino en cuestión práctica, él sabía de soldadura, de hojalatería, de embobinado, de torno, de lo que tú quisieras. Tenía su taller ahí en ahí en Aeros Potosinos y Porfirio Díaz. Toda esa parte era un galeronzote grandotote y ahí estaba don Bernardino, un promotor del boxeo. También. No sé si tú conociste a don José Pesina. No. Don José Pesina es presbiteriano, fue pastor. Un abrazo donde quiera que esté. Bueno, le hemos hablado mucho de él. Sí, claro. Ahí en la casa mucho Zaragoza de él, sí. Bueno, él fue campeón de los guantes, precisamente decían que del establo de don Bernardino. O el papá de la polla, de la que hace físico. Correcto. El papá también fue del establo de... Y hay muchas gentes inclusive el tigre, las tortas del tigre, sí. Dicen que un tiempo estuvo en los establos de don Bernardino. Ahí en la Moctezuma. Moctezuma, entre 5 de mayo y Guerrero. Y Guerrero. Ahí estaba, ¿no? Que el baño de Lourdes, aquel tiempo que había un baño de Lourdes ahí. Bueno, ahí mero, ahí estaba, al fondo estaba una arena. Y ahí se hacían los sábados, se hacían lo que son los famosos torneos de boxeo. Y sacaban los campeones, ahí salió don José, el Pollo, otros que jugaban, no me acuerdo de tantos, pero... Maestro, ¿y de eso nadie ha escrito? Fíjate que hay muy poquito escrito. A lo mejor a alguien sí le gustó escribir algo, pero inclusive a lo mejor los periódicos de aquella época a lo mejor escribieron algo, pero muy pequeño. Don Bernardino y si tú ibas a ver a don Bernardino y dices, oiga, quiero ir a correr, vamos a ir en aquel tiempo había las bicicletas lecheras, sí. Que se iban de aquí a San Luis o de aquí a San Ciro, de aquí a Cerritos, tengan aquí está para que vayan y comen. Él era un pelado, un señor muy, ¿qué te voy a decir? Muy altruista, no ayudaba a la gente, nunca abusivo de nadie. Y quien me platicó mucho de él, hay un maestro jolatero que se llama Efrén Acosta, le decimos a Nata, ahí en la Porfirio, ahí en tal Mofles de los Canarios. Él trabajó desde niño con don Bernardino. Él nos puede platicar, ya está grande él, ¿verdad?
a lo mejor. Un poquitito más grande que yo, diría que Pues ya ni diga, nos presionamos, porque no sé si nos alcance la vida para poder retomar todo lo que de repente por años hemos dejado pasar, maestro. Sí. Prácticamente todo es importante. Mire, empezamos platicando de don Eugenio y terminamos con su hermano Bernardino. Bernardino. Reviviéndolo en realidad, porque, bueno, pues don Eugenio tiene su reconocimiento por sus libros y por toda su carrera, pero pues Bernardino era una historia apagada, ¿no? Oculta. Y créeme que era un inventor, don Bernardino, te inventaba, te adaptaba a lo... Tú tenías un carro, en aquel tiempo no hay como ahorita refacciones, él fabricaba las refacciones. Se dice que inclusive llegó a hacer frenos para los carros. O sea, un tipo muy ingenioso, pero en la otra rama de la práctica, por supuesto, de la tecnología. Así es. Y si analizamos qué significa tecnología, viene de Teisne, que significa arte y oficio. Este hombre, Bernardino Verástegui, sabía mucho del arte y del oficio. Cualquier oficio, plomería, electricidad, lo que tú quisieras. Ahora, y la verdad es que para la sociedad en la que vivimos es más reconocido eso, maestro, que, ¿sí? el hombre que... ¿Y usted en qué trabaja, don Eugenio? Pues yo escribo. Igual y para la gente... Hay que ser honesto. Igual y para la gente común y corriente, don Eugenio era hasta un hippie, ¿no? Por así decirlo. Ándale. Vaya. Digo, no creo que haya escuchado música de rock, ni mucho menos en ese sentido, pero era como un hippie. Él tenía una vida resuelta económicamente, según nos lo está diciendo usted. Sí. Pero nunca vivió su... Pero nunca le gustó vivir de sus rentas, pues. No. Por ejemplo, su hermana Inesita, de veras lo cuidaba mucho, le llevaba su comidita, le llevaba, de alguna manera, a sus posibilidades. Doña Inés también estaba, no creas que estaban macicitos los dos, pero de alguna manera apoyaba mucho a su hermano. Y lo curioso es que decimos de don Bernardino, no hay quien le haga un homenaje, fíjate, pues sí. Y tantas cosas que hizo por el bien de, no nomás de Río Verde, de toda la zona media. Don Bernardino ayudó a muchísima gente, inclusive inventaba cosas que ni te imaginas que podía haber hecho este hombre, ¿verdad? Bernardino Verástegui. Sin embargo, bueno, pues algunos de sus hermanas, por ejemplo, que vivían ahí en la Res Potosinos, enfrente de la prepa, ¿verdad? Colegio de Estudios Superiores Rioverdenses, toda esa zona era de ellos. Sí. Inclusive dicen que el cuartel, ahí fue un cuartel hace muchos años, sí. También era propiedad de ellos. Sí. Pero lo compró don ¿cómo se llama? El señor del refugio, don Naranjero. Entonces, pues ya, pero esa casa era una casa muy grande también, ¿eh? Y esa casa también tiene su historia. Así es. Bueno, pues ahí está un llamado a las autoridades, pues que estamos aquí preparando, estamos listos para que se le haga un homenaje a don Eugenio. Encantado de la vida, y si de pasadito, pues deposito más tiempo, un poquito más de tiempo, hacemos otra don Bernardino y hacemos una pequeña biografía. Yo creo que hay mucho que platicar de ellos, ¿no? Hablar de los Verástegui, sobre todo los hijos de don José María Verástegui Suárez y de doña María Inés Navarro, pues podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Así es. Siempre el papá buscaba que se superaran por sí solos. El único que se brincó las trancas fue don Eugenio, porque se fue muchos años ahora sí, como tú dijiste, de hippie. Dicen que el conquistador por cuidarse y conquista se convierte en esclavo de lo que conquista, y él se convirtió en esclavo de lo que hacía. Así es. Pero por vocación, así que es lo más bonito. Pues qué agradable, ¿no? Vivir lo que él quería vivir, ¿no? Eso, vivir lo que él quería vivir. Él no le imponía nada. Sí, dice él, y decía él, te lo platicaba, yo me levanto a las 5 de la mañana si tengo ganas. Si no, me levanto a las 7, a las 8, a la hora que yo quiera. Y me duermo a la hora que yo quiera. ¿Sí? Y como a la hora que yo quiera, para poder hacer lo que me gusta, que es escribir. Pues ahí está. Pero bueno, pues como quiera tenía ahí su dinerito guardado para cualquier eventualidad, ¿no? Sí, yo creo que don José María Verástegui, su mamá, nunca desamparó a sus hijos, A todos les dio. A todos, aunque sea poquito. Y todavía algunos siguen conservando parte de la herencia de los Verástegui Navarro. Ahí está. Bueno, pues don Eugenio Verástegui, ¿cuántos años de su muerte? Híjole, pues ya 84, casi... Ya casi del 30. 84, casi 40 años va a cumplir. 40 años. ¿40? Pues estaría bien un homenaje, 40 años de su muerte. No, sería fabuloso. No ha habido un homenaje como tal, maestro. ¿Sí se acuerda usted de un homenaje a él? No, como tal no. Yo creo que dale, inclusive me gustaría que hubiera un pequeño bustito chiquito, ¿me entiendes? Porque apoyó a mucha gente, no sé, en un lugar apropiado donde él caminaba mucho, sobre todo lo que es la plaza de Río Verde. La plaza de Río Verde. Ahí en la plaza de Río Verde él tenía la costumbre de sentarse. ¿Te acuerdas que estaba la central camionera? Sí, claro. Ahí en esa parte se sentaba él. Inclusive algunas veces platicaba con la China Ventura. Sí, pues ya ve que hasta la China Ventura querían hacerle ahí una estatua. Excelente, pues bueno. Sí, pero yo creo que pide mano don Eugenio, ¿no? Sí. No, don Eugenio, pues esa parte que es
Es un hombre que le ha dado mucho a Río Verde, un escritor, un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo, un arqueólogo, pues de lo que tú quieras llamarle a don Eugenio. Así es. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por esta plática. No, a mí encantado de la vida, y hablar de don Eugenio y de los Verástegui, siempre hay mucho tema que platicar. Oiga, va a haber un foro de docentes, ¿ya lo invitaron? Sí, pues sí, lo escuché por usted ahí en la televisión. Como interesante, ¿no? No, Sí. claro, vino Cirilo Quintana. Sí. Un compañero, amigo. Pues ya sabía yo que lo conocía. Pues Sí, Cirilo. Él es de Matehuala. Sí. Cirilo es de Matehuala. Es uno de los fundadores de la Universidad de Matehuala. Y es un buen pedagogo, un buen amigo, donde quiera que esté Cirilo por ahí. Y bien buenos expositores, ¿verdad? Y es un gran organizador, es un gran poeta. Este pelado escribe lo que tú le quieras. ¿Sabes? Escríbeme sobre esto y te escribe lo que tú quieras. Tiene una imaginación fabulosa, Cirilo. Mis respetos para mi maestro. Bueno, pues sí, entonces hay que estar pendientes de este foro. Vienen ahí que muchos pedagogos, sociólogos y psicólogos de Latinoamérica. Sí, y qué bueno que viniera de toda la zona media y de todo el estado. A venir, ¿verdad? Sí, pues sí. Lo van a hacer en la Benito Juárez. Porque esto son corrientes pedagógicas diferentes. Y una vez le platicaba a Gilito, por ejemplo, que aquí en Río Verde hemos tenido grandes pedagogos. ¿Sí? Y podemos seguir esas corrientes. Si hubiera alguien quien escribiera cómo era su temperamento, su personalidad, su carácter, de doña Concha Flores, mis respetos. O de Marta Gallegos Briones, donde quiera que esté, también mis respetos. Escribir algo de su pedagogía, créeme que estos pedagogos estarían encantados de conocerla y ponerlas en práctica de donde viene. Así es, por supuesto. Bueno, pues estamos muy pendientes. Maestro, muchas gracias. Un gusto. Directamente del TEC de Río Verde. Ya el maestro ya no ocupa trabajar, pero pues sigue trabajando ahí en lo que le gusta. ¿O sí se ocupa trabajar? Pues tantito, pero pues estamos haciendo algo que nos gusta, que estamos armando, organizando lo que es el archivo histórico. El archivo histórico. Inclusive ya tenemos efemérides de lo que es el tecnológico. Del TEC. Sí. Muy bien, ok. Pues yo creo que las que llenan ahí son cambio de directores, que cada rato los cambian como si fuera, pues luego le platico qué. Pero bueno, nos vemos, maestro. Un gusto. Un placer. Sí, gracias. Vamos a pausa. Gracias por invitarme, aquí estamos pronto.